Esta conferencia comenzará a grabarse. Lo que le pedimos a todos los participantes es que vayan silenciando los micrófonos para que no se haga mucho ruido ni retorno de fondo y poder escucharla a Caro claramente. Vamos a estar con ella 1 hora compartiendo y después se va a habilitar el espacio para preguntas. Las pueden ir dejando por el chat, por escrito, lo pueden mandar a los organizadores o para que lo vean todos como quieran, en eso no hay problema. Voy a hacer una breve presentación del recorrido de Carolina como psicóloga profesional y ya le dejo la palabra a ella. Carolina Mora es psicóloga en el área clínica perinatal y orientación en crianza. Es docente. Es licenciada en psicología por la UBA con diploma de honor y también profesora. Egresada del posgrado de psicología perinatal Sidney Conicet, dirigida por la doctora Oberman. Egresada del posgrado hacia una clínica de la afiliación y las técnicas de reproducción humana asistida. Docente de panza y crianza, miembro de Matercare, miembro del comité asesor de la Asociación Civil UPA, que es la Unión de Puericultoras Argentinas, miembro de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos de San Isidro, del Distrito 15, co-coordinadora de Nacer Juntos Psicología Perinatal y autora del cuento Teta Mamá para acompañar al destete respetuoso del vínculo. Bueno, Caro, te damos la palabra, te agradecemos mucho tanto Macarena como yo por compartir con nosotros esta tarde en un tema tan importante para seguir visibilizando. Así que me silencio y te dejo. Cualquier cosa sigo acá. A mí me parece que está. Dale, muchas gracias Irina, muchas gracias Macarena por convocarme. La verdad que es un tema súper importante para tener en cuenta cuando recibimos pacientes en etapa perinatal. Y bueno, un poquito voy a empezar a compartir la pantalla como para hacer una introducción al tema. Ustedes ya venían trabajando en las conferencias anteriores respecto de salud mental perinatal. Así que voy a tomar muy brevemente algunas cositas como para introducir el tema, que es un tema amplio y la verdad que bastante rico. Cualquier cosa, si no se ve algo, si no se escucha algo, mándenme un mensajito, así estoy atenta porque yo solo veo mi presentación. Bueno, a ver, ¿paren qué? Voy a agrandar. Ahí va. Bueno, trastornos del estado del ánimo en el posparto. A ver, para empezar, me parecía importante traer un poco el tema de lo que sucede en relación a los diagnósticos en salud mental perinatal, ¿sí? Claro, perdón, todavía no se está compartiendo pantalla. A ver, no sé si viene con delay. ¿A vos vos estás viendo tu pantalla? Ahí está, ahí apareció, listo. A mí me dice... Venía con delay. Listo, sí, y a mí me dice entonces, dejar de compartir como opción. No, listo. ¿Apareció? Seguí compartiendo. Bien, ahí está. Perfecto. Vemos que la conexión nos acompañe. Bien. Bueno, en primer lugar les quería traer un poco esta infografía que es la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal. Me parece que es muy importante porque durante mucho tiempo se pensó que el embarazo era un factor protector de la salud mental, sí había como un mito que circulaba en los consultorios psicológicos y psiquiátricos de que cuando una mujer queda embarazada, bueno, ya está, se tomara un descanso de la terapia, que se concentrara en su embarazo. Y bueno, la verdad es que a medida que avanza la evidencia científica nos damos cuenta que, por el contrario, el embarazo en realidad es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Emocional, psíquica, para toda la familia, pero bueno, acá nos vamos a centrar especialmente en la salud mental materna. Sabemos que 2 de cada 10 mujeres van a presentar algún problema de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto. Acá la infografía nos dice que más del 75% de estas mujeres no son diagnosticadas, ni reciben un tratamiento ni soporte adecuado. Es un porcentaje altísimo. Y obviamente con lo que implica, ¿no? No dar un tratamiento adecuado, con las consecuencias importantes que tiene en relación no solo a la vivencia de la maternidad de la mujer, sino también el impacto que tiene en el vínculo con su hijo, con la familia y con la sociedad en general. Sí, así que esto es importante porque es un porcentaje muy alto la cantidad de mujeres que no llegan al consultorio. Y ahora, para pensar un poquito, ¿por qué no llegan a los consultorios, no? Consideramos que hay un infradiagnóstico en salud mental perinatal. Se
confunden muchas cuestiones, en donde por un lado hay cuestiones que son propias del puerperio saludable, que a veces se patologizan, y por el contrario hay signos de alarma que las mujeres puérperas presentan que se dejan pasar, ¿sí? Que se toman como situaciones normales del puerperio. Entonces es importante tener en cuenta, como trabajando en los encuentros anteriores, que la atención médica está sentada en aspectos biologicistas, ¿sí? En función de la salud feto, la salud física de la mujer. Una vez que nace el bebé, la mujer queda corrida totalmente del lugar y toda la atención se centra en este bebé y en cómo su salud física va avanzando, ¿sí? Entonces aparece el pediatra, pero muchas veces, la gran mayoría de los pediatras no ponen el foco en lo vincular, entonces solamente se fijan en el aumento de peso, en cómo está ese bebé, y hay una mujer ahí a la que no se le pregunta cómo se está sintiendo con todo este periodo de crisis vital y de adaptación. Las mujeres tenemos muchas veces la dificultad de asumir y priorizar nuestra propia salud emocional, ¿no? Fuimos educadas para cuidar a otros y no para cuidarnos nosotras mismas, ¿no? El estigma, la vergüenza, el temor a las críticas, la incomprensión. Hoy en día muchas mujeres empiezan a poder decir que hay cosas de sus maternidades que no les gustan, empiezan a poder manifestar la ambivalencia, por suerte, pero aún así encontramos muchísima estigmatización, muchísima culpa cuando las mujeres se atreven a decir algo de esto, ¿no? Se juzga mucho porque hay una idealización de la maternidad en donde se cree que es el estado ideal de la mujer, ¿no? El estado en el que la mujer se siente realizada. Y bueno, estamos lejos de esto, ¿no? Hay muchas etapas de la maternidad que son muy placenteras, pero también muchas etapas que nos dejan en un estado de mucha vulnerabilidad y de mucha conflictiva. Bueno, hay espacios en los que se subestima el malestar de las mujeres, acá pusimos asociándolo con las sombras del puerperio, ¿no? Hay como, bueno, distintos lugares en donde vemos esto, donde se normalizan signos de alarma, ¿no? Porque se piensa que todo es puerperio saludable, y bueno, junto con el puerperio saludable muchas veces encontramos también ciertas patologías o situaciones de crisis que requieren una intervención profesional. Obviamente hay una gran falta de formación específica en todos los profesionales que trabajamos. Sí. Perdón, nosotros recién lo consultaba también con Maca, seguimos viendo la primera pantalla, la primera diapositiva. Si estás cambiando, no se está viendo. Oh. No sé si vos fuiste avanzando acá, de hecho en la imagen se ve como que estuviese... Bueno, vuelvo a intentar, pongo dejar de compartir, sí. Y volvemos, dale, por las dudas. Bueno, a ver. A ver. Sí, a mí me avanza normal, pero bueno, me imagino que debe ser una cuestión de mi conexión. Acá están diciendo que no. De hecho, está bastante lento ahora, a ver si puedo salir de acá. A ver. Se te sigue súper claro lo que decís, pero no se te... No a ver, lo vuelvo a intentar. Dale. Bien, en tal caso lo que hacemos, si vemos que no funciona, les mando yo después el PDF con todas las diapositivas. Dale, Caro, perfecto, y nosotros se lo reenviamos a todos los inscriptos, no hay ningún problema. ¿Sí? Intentamos una vez más y si a no, ver, ya seguimos. Voy a intentar de nuevo compartir pantalla. Dale. A ver ahí. Vamos a volver a probar. A ver ahí. ¿Cambió algo? A ver, todavía no. ¿Están viendo mi pantalla o no? No, todavía no, pero vamos a ver si son esos segunditos de delay. ¿Ahora sí? Todavía no. A ver. A ver. Estoy hablando, pero si no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí está, infradiagnóstico en salud mental. Bueno, y obviamente junto con la falta de formación específica. Bien, vamos, esperemos que nos acompañe la conexión. Bueno, como les decía, junto con la falta de formación específica que tenemos los profesionales que trabajamos con embarazadas y con mujeres en el puerperio,
nos encontramos también con una falta de tiempo en las consultas, ¿no? Entonces esto hace en conjunto con la falta de formación específica, la falta de información respecto a los signos de alarma que nos encontramos, donde la detección no llega a tiempo, ¿sí? Y esto es una gran dificultad para poder dar un abordaje, lo que las mujeres necesitan, un abordaje a tiempo para que no se cronifiquen las distintas patologías. Hay cambio de diapositiva. Bueno, ¿desde qué lugar pensamos la salud mental perinatal? Desde una perspectiva, bien, perfecto, desde una perspectiva psicosocial de la maternidad, ¿sí? Como fueron trabajando en los encuentros anteriores, la maternidad conceptualizada como un proceso dinámico, en principio subjetivo, singular, ¿sí? Una crisis vital, en donde se conjugan factores biológicos, hormonales, psicoemocionales, familiares, culturales y sociopolíticos y económicos. Desde mi perspectiva y desde lo que creo que es responsabilidad social, trabajarlo con una perspectiva de género y de derechos humanos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todos son los cambios que se van a jugar en este periodo vital, van a tener que ver con una gran crisis que abarca todos esos aspectos. Y el factor hormonal es uno de los factores que más se presenta en esta etapa, a diferencia de otros momentos en los que trabajamos con patologías en la clínica, ¿no? Bueno, y esto chiquitito, para poder pensar en los signos de alarma y los distintos trastornos del estado de ánimo, me parecía importante hablar un poquito muy cortito de qué vemos en la clínica en un puerperio saludable, ¿sí? Esto pensando en los primeros meses del puerperio. ¿Qué nos podemos encontrar en una mujer puérpera que llega a la consulta? Sueño interrumpido por los ritmos del bebé, ¿sí? Con esto me refiero a que el bebé se despierta para ser alimentado, la mamá puede darle el pecho y volver a dormir, ¿sí? No me refiero al sueño interrumpido por insomnio. Pérdidas de marcos referenciales, el trabajo, los hobbies, los grupos de pertenencia quedan todos en suspenso, en un gran paréntesis respecto de lo que era la vida cotidiana. A veces aparece frecuentemente inseguridad respecto del nuevo rol, ¿sí? Lo que la madre imaginaba que iba a ser como madre y lo que imaginaba que iba a ser su bebé y lo que efectivamente se encuentra en lo real, ¿no? La fusión emocional, ¿sí? Que también hace que la mujer no pueda funcionar en otros aspectos de su vida de la manera que lo hacía, ¿sí? Se altera la memoria, la atención, la concentración, toda esa energía está puesta en juego para poder decodificar y entender a su bebé. Hay cambios en la relación de pareja, en la dinámica vincular. Hay una necesidad de estar acompañada fundamentalmente por otras mujeres, ¿sí? Que hayan sido madres, que sean referentes. Y se observa una mayor sensibilidad, alteración en el desempeño de actividades básicas, el aseo personal, la alimentación. Aquí con alteración me refiero a que por ahí se le pasa la hora de almorzar, sino que no registra hambre, sino que en los primeros tiempos del puerperio hay que organizarse y con los tiempos del bebé, bueno, hay otras actividades que tienen que ver con el autocuidado que se dificultan, pero sí es importante que sí ocurran. Y una ambivalencia, mezclado a veces con un sentimiento de soledad, de la sensación de que las horas no pasan, ¿no? Los tiempos del puerperio son bastante singulares. Ahora un poco más acompañados por ahí con la cuarentena y las parejas en casa, pero también hay mujeres que los están atravesando bastante solas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que se ponen en juego en esta etapa vital para los trastornos de salud mental? Sabemos que la interacción entre los factores de riesgo y los factores de protección nos va a permitir hacer una prevención adecuada, ¿sí? Por un lado, minimizar los factores de riesgo en la población y por otro lado, favorecer la acción de los factores protectores. Entonces, todo lo que son antecedentes personales, ¿sí? Familiares, de trastornos del estado de ánimo, son un gran factor que incide en la aparición de trastornos del estado de ánimo en el posparto. Se ha investigado también que el embarazo no planificado también puede incidir, ¿sí? Obviamente que hay un reajuste ahí de acuerdo a cada situación. Factores de personalidad, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la idealización de la maternidad, personalidades muy rígidas, personalidades muy exitistas, muy exigentes consigo misma, tienen mayores dificultades para adaptarse a los cambios que se dan en el puerperio.
Eventos obstétricos estresantes, ¿sí? Tanto sean complicaciones gestacionales, complicaciones durante el parto, la violencia obstétrica, van a ver que también juega un papel importante. Si hubo una internación en neonatología, si hubo prematurez, también eventos obstétricos previos, ¿sí? Si es una mujer que viene de hacer tratamientos de fertilidad o de vivir pérdidas gestacionales perinatales previas. Bueno, los eventos psicosociales estresantes, antecedentes de abuso, situaciones de violencia, dificultades económicas, pérdidas o duelos que se estén poniendo en juego en el momento de la gestación o que se estén reactualizando, ¿no? Porque una de las cosas que sabemos es que la vulnerabilidad psíquica también tiene que ver con esto, ¿no? Con que muchas veces en la gestación se reactualizan situaciones dolorosas, conflictivas, y a veces esto se deja de lado y no se busca vehiculizar en un espacio terapéutico, ¿no? Con todo lo que conlleva después si estas situaciones se afectan en el estado de ánimo. Bueno, las dificultades persistentes en la lactancia, también la maternidad expatriada, ¿sí? Que también ponen en juego la dificultad de generar redes de sostén. Las dificultades relacionales en relación con la pareja, la ausencia de redes de apoyo, y también el temperamento del bebé, ¿sí? Hay algo de, el bebé trae de forma espontánea, ¿no? Que a veces puede hacer que la mujer lo perciba como un bebé más difícil, como un bebé de alta demanda, ¿no? Influye a veces esto en la sensación de baja eficacia, ¿no? La mamá por ahí se da cuenta que le cuesta mucho entonar con ese bebé y se frustra mucho, y entonces esto también puede llegar a generar, bueno, estos desajustes. Bueno, y los factores de protección obviamente van a ser los contrarios al de riesgo, pero está bueno saberlo para poder reconocerlos, ¿no? Cuando tenemos una paciente, no solo pensar en cuáles son sus factores de riesgo, sino intentar siempre tomar, bueno, de dónde nos vamos a agarrar para trabajar con esta persona, y nos vamos a agarrar de estas potencialidades que vamos a ir encontrando. La atención integral del periodo perinatal se ha demostrado que es un factor protector, la continuidad de cuidados, ¿sí? Cuando hay un cuidado por parte de los profesionales en donde se trabaja con un paradigma de atención que implique la salud integral y no solo la salud biológica, la salud del cuerpo. Las preparaciones realistas para la maternidad, ¿sí? Preparaciones para la maternidad que hablen de las emociones de las mujeres, que hablen del puerperio, que brinden información acerca de qué cambios van a estar viviendo cuando nazca el bebé, ¿sí? Porque muchas veces lo que encontramos es que todas las preparaciones se quedan en el parto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, solamente es una transición el parto, tiene un lugar, sí, muy importante, pero la verdad es que también tenemos que preparar, por lo menos para que cuenten con información para poder pedir ayuda en el posparto también. Bien, sabemos que todo lo que tiene que ver con potenciar la fisiología es factor protector, ¿sí? Potenciar la fisiología del parto, la fisiología de la lactancia. El apoyo psicoemocional, ¿sí? Tanto de profesionales que sean de psicólogos y psiquiatras, sí también de profesionales que tienen contacto continuo, como los obstetras, ¿no? Que los obstetras, las obstétricas puedan también tener en cuenta la dimensión emocional de la mujer que se encuentra en el consultorio. Las redes de sostén que no juzgan, que acompañan, ¿sí? Que dan lugar a que la mujer pueda expresar también esta parte, entre comillas, que socialmente se califica negativamente, ¿no? Lo que le cuesta. Muchas veces cuando las mujeres quieren expresar algo de todo esto se encuentran con caras de horror, ¿no? Y esto es algo que bueno, las lleva a mantener este sufrimiento en silencio. La colaboración en tareas domésticas y el cuidado de los niños, ¿sí? Esto también es un factor protector. Las sociedades en las que se tiene por costumbre acompañar mucho el puerperio inmediato, ¿sí? Donde hay una mujer referente que se muda con esa mamá o que aparece en las tareas cotidianas domésticas para ayudar en el cuidado de la casa, también es un factor protector. Fomentar la corresponsabilidad en el caso de que haya pareja. Y también otro factor protector son las visitas a domicilio de parteras, dulas, puericultoras, ¿no? Hay sociedades en donde hay
donde esto está estandarizado, ¿sí? Donde el seguimiento del embarazo muchas veces se hace en consultas a domicilio también, entonces esto también permite que la mujer pueda, bueno, abrir un poco más su intimidad y ver, nos permite a nosotros como profesionales ver también mucho de lo que sucede en ese aquí y ahora del hogar, ¿no? Que por ahí en el consultorio a veces hay cosas que no aparecen. Y obviamente promover los autocuidados, ¿sí? Que la mujer pueda tener registro de cómo se siente, de qué necesita, de que puede pedir ayuda. Porque hay una cultura que tiene que ver con el sacrificio de la maternidad y esta cultura es la que más incide para que las mujeres no puedan demostrar cómo se sienten, ¿no? Depresión posparto, por ejemplo, se le dice la depresión sonriente porque tiene que ver con esto, ¿no? Y que es algo que suele suceder en los distintos trastornos del estado de ánimo, ¿no? Que en el puerperio todos te preguntan, ay, ¿estás feliz con tu bebé, no? Y la mujer siente que no puede decir otra cosa, ¿no? Porque si no es una mala madre, si no es rara, si no es un problema de ella. Y tienen que saber que esto también sucede. Bueno, para empezar un poco más profundo con los trastornos del estado de ánimo y las distintas categorías que hoy elegí, les voy a aclarar que obviamente todo lo que estoy trabajando es súper introductorio, porque obviamente que hablar de esto llevaría muchísimo más tiempo y un seminario completo de varias horas, pero bueno, me gustaría que se vayan de acá con la idea de poder tener algunos signos para identificar en el consultorio o las que trabajan en otros ámbitos cuando algo de esto empieza a aparecer en una paciente. En primer lugar, la estadística que nos dice, ¿sí? Que alrededor entre el 15 y el 20% de las mujeres, en algunos lugares el 25% también, van a tener depresión posparto, ¿sí? Hablamos de depresión posparto, la depresión que inicia dentro del primer año del posparto. Hay un 10% más o menos de estadística de trastornos de ansiedad, ¿sí? Donde hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico. El trastorno de estrés postraumático lo diferencia un poquito y se cree que entre un 4 y un 8% estadísticamente van a presentar todos los signos del trastorno de estrés postraumático y algunos, un 30% restantes, van a presentar solo algunos síntomas presentan, aislados, que no llegan a configurar todo el cuadro. Y bueno, la psicosis puerperal, que es la más infrecuente, pero la más grave de las patologías, entre 1 cada 2 mujeres, de 1000 mujeres van a presentar psicosis puerperal. Bien, bueno, vamos a arrancar por esto, la psicosis puerperal. A ver, cuando hablamos de psicosis puerperal hablamos de una emergencia, ¿sí? Siempre. Es una patología que se presenta muy pronto, generalmente dentro de los primeros días del posparto, ¿sí? Es una patología que se presenta bastante clara, ¿no? Es bastante diferente, bastante desadaptativo el comportamiento, ¿sí? Llama mucho la atención, por lo general. Pero está bueno saber, ¿sí? Que el puerperio más o menos tiene 25 veces más probabilidad de presentar un primer episodio psicótico, ¿sí? Dentro del puerperio. El riesgo de recaídas también que se da en el puerperio en mujeres que ya han tenido algún trastorno psiquiátrico previo es muy alto también. Es un periodo, como les decía, de vulnerabilidad. Sabemos que las mujeres bipolares habitualmente tienen un inicio más rápido, ¿sí? Presentan síntomas de psicosis puerperal más inmediatamente, muchas veces en las primeras horas del posparto, donde todavía están en internación, ahí es, digamos, un poco más fácil poder intervenir en el momento oportuno, y cuando se da ya una vez dada el alta, ahí se complica un poco más porque son los familiares, las personas que tienen contacto cotidiano con la mujer los que tienen que identificarlo. Generalmente igual se identifica, como les decía, porque la presentación es bastante disruptiva, como cualquier psicosis, ¿no? Y bueno, entre el 50 y el 80% de las mujeres que tienen un episodio de psicosis puerperal van a volver a tener otro episodio grave, ¿sí? Del espectro bipolar en otro momento vital. A mí particularmente me pasó ahora hace poco con una paciente que tuvo una recaída justamente con toda la situación de la pandemia y del aislamiento social. Bueno, y entre el 20 y el 50% quedan limitadas solo a psicosis puerperales. Pero sí es importante saber que en otro embarazo, ¿sí? En otro puerperio, hay un 30 y 50% de posibilidades de que se vuelva a presentar
la psicosis puerperal, es una probabilidad bastante alta, con lo cual son pacientes que si deciden volver a gestar necesitan un acompañamiento muy continuo. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que aparecen más frecuentes en la clínica perinatal? Muchas veces el insomnio, ¿sí? Son pacientes que por ahí se pasan días sin dormir, ¿sí? La irritabilidad, la labilidad afectiva, las conductas organizadas, ¿sí? Las ideas delirantes, que no son congruentes con el estado de ánimo muchas veces. Aparecen muchas veces verborragia, estados de hiperactividad, ¿sí? A veces aparecen sensaciones de desrealización, aparecen signos de orientación, ¿sí? Bueno, empieza a aparecer conducta delirante. Y es importante, ¿por qué es tan urgente, no? Porque hay un muy alto riesgo de que suceda, de que la mujer haga daño a su bebé o a sí misma, ¿sí? Entran en delirios que son muchas veces muy difíciles de sobrellevar y, bueno, tienden a tener conductas de daño. Entonces, siempre es una emergencia, muchas veces requiere internación. En otros países hay unidades de mamá-bebé en donde se puede hacer una internación conjunta, obviamente con una persona que esté mediando todo el tiempo en ese vínculo, ¿sí? Son mujeres que no pueden ejercer los cuidados a su bebé, ¿sí? Autónomamente, van a necesitar un monitoreo continuo. Pero bueno, en nuestro país no contamos con eso. Generalmente cuando hay una internación son separadas la mamá y el bebé. Así que bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Todo esto después se trabaja obviamente desde el comienzo para intentar que cuando se estabilicen los cuadros se pueda, bueno, trabajar en lo que es el vínculo, ¿no? Para poder ayudar a la vinculación después de un episodio así. Bien, bueno, después aparecen trastornos de ansiedad, ¿sí? Acá obviamente hay que ver cómo es la presentación de cada cuadro para hacer un buen diagnóstico diferencial entre el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Como les decía antes, la incidencia más o menos de inicio en el puerperio es de un 10%. Acá me parece importante en todos los cuadros que estamos hablando, salvo en la psicosis puerperal, muchas veces estos cuadros se inician con signos de alarma en el embarazo, ¿sí? Que se dejaron pasar, que no fueron tenidos en cuenta. Entonces, de ahí lo importante de poder tener esta información para que quienes trabajamos con embarazadas también estemos, digamos, haciendo como una pesquisa o cierto screening, ¿sí? Porque muchas veces es muy predictivo lo que sucede en el embarazo de lo que va a intensificarse en el posparto, ¿sí? Lo que se ve es que se intensifican los cuadros en el posparto si no son tratados, obviamente. Bueno, puede tener un inicio brusco entre el segundo día y el primer mes del posparto, ¿sí? Y tienen también comorbilidades con otros trastornos, por ejemplo, el trastorno depresivo. Muchas veces encontramos en una mujer con depresión posparto también algún trastorno de ansiedad o sintomatología de trastorno de ansiedad. Bueno, la sintomatología más frecuente Hola, Caro. Esta canción la conozco. A ver, perdimos el audio. Esta canción. Caro, me parece que no tenés conectado el audio. Vamos a guardar unos minutos. A ver, ¿pones?
Aguardamos unos minutitos, ahí le estoy escribiendo a la docente a ver si podemos solucionar, seguramente es algún tema de conexión. En el mientras tanto, si quieren, pueden ir compartiendo las preguntas. Seguramente, como ella dijo, no va a tener problema en pasar el Power y además la presentación se va a estar compartiendo en YouTube para poder verla y pausarla y tomar nota más detenidamente. Estamos hablando con la docente a ver si podemos restablecer la conexión. Si no se puede por la compu, por el celular. Ahora, en unos minutos los mantengo al tanto de cómo viene la tecnología.
A ver, ¿ahí me escuchan? Hola, Caro, Hola. ¿ahí se te escucha? Sí, 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 sí. A ver, espérame. ¿Me escuchás vos? Se había caído internet. Sí, te escucho. Ahí está. Bueno, dice que, espérame que alguien nos dijo exactamente hasta dónde se escuchó. Se cortó en la sintomatología de los trastornos de ansiedad. Ahí ya te dejamos Ok, escuchar. bien, perfecto. Dale. El Aprovecho, compartir Caro, perdón, pantalla, ¿me para lo querés activar? comentarte. Dale, ya te pongo de nuevo. Están pidiendo si le podés mandar Sí. el material, porque es muy rico y es como vos decías, es tan amplio el tema que no Sí, están sí, sí. llegando a... Listo, perfecto. Dame un segundito, mi amor, para que... Estoy hablando muy Listo, rápido igual. Caro. Ahí está. Bueno, es poco el Listo. tiempo, es la A tecnología, ver. igual va a estar en YouTube para que la gente lo pueda ver, poner pausa y arrancar, así que más el material, eh, tenemos la clase de nuevo. Te dejo entonces para que sigas. Dale. Bueno, esperemos que no se caiga más la conexión. Avísenme por mensajito cualquier cosa porque si no, no me entero. Bueno, vamos a ver si ahí se ve. Bien. Bueno, les estaba contando esto, ¿no? De que la sintomatología circula en relación al bebé, ¿sí? A su cuidado. Bueno, como en todo trastorno de ansiedad, pueden aparecer síntomas físicos como la sudoración, la taquicardia, muchas veces aparecen al salir de casa o al quedarse solas con el bebé. Y obviamente esto es importante diferenciarlo. Nada de todo esto es intencional, ¿sí? Y por lo general, digamos, todas estas imágenes de daño son pacientes, por lo menos de la clínica que yo he tenido en estos años, que nunca jamás han hecho nada, digamos. O sea, tienen terror de hacer daño a su bebé porque son imágenes obviamente súper angustiantes, pero por el contrario, generalmente lo que se observa es sobreprotección, ¿sí? Como mucho cuidado hacia su hijo. Y bueno, obviamente todo esto produce un gran sufrimiento y no depende de la voluntad, así que por lo general sí requieren de medicación para trabajar con esto, además de la terapia. Bueno, los trastornos de estrés postraumático. A ver, tienen que ver como en otras cuestiones, en otros momentos clínicos, con una respuesta a un evento, ¿sí? En el que la persona haya sentido que su vida o su integridad física o la de algún ser querido estaba en peligro, ¿sí? Más o menos entre un 3 y un 8% de las mujeres en el puerperio van a presentar el cuadro, y tiene una alta incidencia la vivencia subjetiva del parto, es decir, cómo esta mujer vivió la experiencia del parto o la cesárea. También es importante tener en cuenta que se pueden reactualizar en el puerperio experiencias traumáticas previas, anteriores, ¿sí? Muchas veces ligadas con la sexualidad, por ejemplo, el abuso sexual, que van a ser dificultosos, ¿sí? Muchas veces incluso compartir la intimidad del momento de la lactancia con su bebé. Y también se puede vincular con otras vivencias estresantes, periparto, por ejemplo, una internación en neonatología, ¿sí? Muchas veces puede generar esta sintomatología. O también eventos obstétricos en los que la mujer estuvo, digamos, en peligro de vida, corrió peligro su vida, ¿sí? Internaciones cesáreas de emergencia, internaciones, digamos, luego de algún evento obstétrico en terapia intensiva, ¿sí? Y también algo que no aclaré antes, muchos de estos trastornos a veces aparecen no solo en el posparto, ¿sí? Sino posteriores a algún evento obstétrico, por ejemplo, una pérdida gestacional o perinatal, muchas veces puede desencadenar algunos de estos trastornos también. La sintomatología, para configurar el cuadro, más o menos de más de un mes de duración, 3 semanas, tiene que ver con la reexperimentación, ¿sí? Visual, sensorial, auditiva, de situaciones ligadas al evento traumático. Imágenes intrusivas o ideas intrusivas, ¿sí? Muchas veces ligadas a la culpabilidad, al autorreproche, a hiperalerta, pesadillas, alteraciones en el sueño, y evitación de lugares o personas. Muchas veces una consulta frecuente tiene que ver con cómo vivenciaron el parto, ¿no? Si vivenciaron violencia obstétrica. Muchas veces vemos
todas estas ideas de culpabilidad, ¿sí? De que eligieron mal el equipo médico, es mi culpa porque yo no supe decir no a una intervención, pesadillas, ¿sí? La evitación de la clínica, por ejemplo, son pacientes que no quieren muchas veces volver a que les dé de alta el médico después de la cesárea, después de el parto. Bueno, esto es bastante frecuente de ver muchas veces. Y como les decía antes, a veces aparece algo de esto, pero no configura el cuadro por completo, pero sí escuchamos en la consulta sintomatología ligada a esto. Bien, acá me voy a meter en lo que tiene que ver la diferencia entre la tristeza posparto, el baby blues y la depresión posparto. Sabemos que alrededor de entre un 50 y un 80% de mujeres o de personas que paren van a tener sintomatología, van a presentar tristeza posparto, no de sintomatología. ¿Por qué no de sintomatología? Porque la consideramos una alteración transitoria del estado de ánimo, ¿sí? Que está ligada a los cambios que nombramos al principio, ¿no? Que tienen que ver con los cambios hormonales, psicológicos y sociales grandes que se transitan en el primer tiempo del posparto, vinculados a asumir este rol de madre, ¿no? La responsabilidad inmensa que es cuidar de este bebé, mantenerlo seguro, y bueno, y este cambio de identidad, ¿no? Donde muchas veces no se reconocen entre la que fueron y la que son ahora, ¿no? Todo esto lleva a un proceso también de integración que muchas veces hace que aparezca la tristeza en el posparto. Los síntomas más comunes que vemos tienen que ver con la hipersensibilidad, el llanto sin motivo aparente, angustia, a veces muy importante, pero que tiende a, digamos, las pacientes tienden a poder entrar y salir, ¿sí? De estas situaciones, ¿no? No se instala la angustia, no se instala la tristeza. Y por lo general, obviamente con un apoyo adecuado, ¿sí? Con una red que sostenga, que acompañe, que valide esto que le sucede a la mujer, tienden a remitir espontáneamente, ¿sí? Estas sensaciones. Bueno, y como les decía antes, en principio se considera normal, tienden a remitir más o menos entre la tercera y la cuarta semana del posparto, pero bueno, ¿qué pasa cuando esto no remite? Muchas veces, o cuando, por ejemplo, es muy intensa la tristeza posparto, muchas veces puede ser predictiva de depresión posparto, ¿sí? Entonces hay que, digamos, tener ahí un ojo atento cuando vemos una mujer que está atravesando estas sensaciones. La depresión posparto, como les dije antes, se calcula que entre un 20 y un 25% de la población occidental, para hablar un poco más de donde nosotros estamos, la padece. Estas estadísticas, como les dije, varían a veces en distintas culturas, por eso quise aclarar que bueno, muchas veces se ve mucho en las ciudades, ¿sí? Tenemos como la mayor estadística que se ha ido haciendo en investigaciones. La depresión posparto sí es un trastorno del estado de ánimo, sí es una psicopatología, puede afectar seriamente la salud de la mujer, la del bebé, la de la familia, es una situación, digamos, que pone en riesgo lo vincular y obviamente la salud mental individual de la mujer. Se da mayormente en contextos socioculturales occidentales, como les dije antes, en donde las ciudades generalmente tienen, digamos, altos índices de aislamiento, ¿no? Las mujeres sus porpeos muy solas en sus casas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que acá en nuestro país la licencia de paternidad, si la mujer tiene pareja, es de 2, 3 días en algunos lugares con un poco más de contemplación dan 10 días, ¿no? Pero digamos, no es un tiempo que permita a la mujer sentirse acompañada, contenida y bueno, y apoyada en estos primeros momentos, ¿no? Se encuentra muchas veces muy sola con la responsabilidad de cuidar al bebé. Y bueno, hay una falta de acompañamiento, también subjetivo, ¿no? Muchas veces en la clínica vemos mujeres que están acompañadas por un familiar, pero no se sienten comprendidas, ¿no? Muchas veces se sienten muy juzgadas. Entonces, a veces falta el acompañamiento empático de estos periodos vitales. Y la aparición generalmente se da después del parto, pero puede darse, digamos, durante el primer año, ¿sí? A veces lo que sucede es que llegan al diagnóstico un poco más tarde y uno empieza a darse cuenta que la depresión posparto empezó bien antes.
Y es importante que mandemos a estas pacientes a hacer un control clínico también, porque a veces tienen hipotiroidismo o algunas deficiencias nutricionales que pueden hacer que se desregule, ¿no? También el estado de ánimo. La sintomatología, como les dije, tiene que ver con la sintomatología depresiva. Obviamente va a estar influida por el cuidado del bebé y el contenido ideativo en relación a ser buena o mala madre, ¿no? Es como algo que aparece muchísimo. Hay desesperanza, tristeza, llanto persistente, fatiga, agotamiento, falta de energía crónica, apatía, sí, esto no tiene que ver con un mal dormir del bebé y con un estado transitorio, sino que son síntomas que se sostienen en el tiempo. Hay a veces disminución del interés y de la capacidad de disfrute en todas las áreas, ¿sí? Altos niveles de ansiedad e irritabilidad pueden aparecer, a veces insomnio, a veces hipersomnia. Esto, digamos, tiene que ver obviamente con cada subjetividad, que es lo que más, cómo cada mujer lo manifiesta. Sentimientos de incapacidad, sí, incapacidad de cuidar al bebé, culpa por no tener ganas de estar con él, por no hacerle upa o por no estar felices muchas veces. Aparece culpa por no estar felices y no sentir esa completud que nos dice la sociedad que tenemos que sentir. Vergüenza y autorreproches, ¿sí? Muchas veces son mujeres que esconden sus síntomas, ¿sí? Por eso también llega tarde a veces el diagnóstico. Dificultad para vincularse y cuidar de su bebé puede aparecer a veces, no siempre. Alteración en el autocuidado, distanciamiento de familia, amigos, dificultad para pedir ayuda, pensamientos negativos y atemorizantes. Muchas veces aparecen pensamientos donde se van poniendo plazos, ¿no? Bueno, cuando mi bebé cumpla 4 meses yo voy a estar mejor porque entonces va a ser más grande y me va a demandar menos, pero este plazo es eterno, ¿no? Cuando cumpla 6 y así se van, digamos, sobreadaptando, digamos, a estos síntomas y muchas veces no piden ayuda también por esto. Puede aparecer miedo o pensamientos de querer dañarse a sí mismo o al bebé, y pueden aparecer pensamientos recurrentes de muerte o de ideación suicida, ¿sí? Obviamente en casos de más gravedad. Pero bueno, como ven, es muy importante este acompañamiento, digamos, durante las primeras semanas en el posparto, porque es donde también vamos a poder, hacer un seguimiento, ¿no? De cómo está esa mujer. Y una de las dificultades por ahí que vemos en la clínica es que muchas veces, una vez que nace el bebé, les cuesta mucho, ¿no? Sostener los tratamientos o sostener los espacios terapéuticos. Entonces ahí también es un desafío para nosotros como profesionales pensar en dispositivos que puedan hacer que estas mujeres sostengan los espacios. ¿Y por qué les cuesta sostener los espacios? Porque, bueno, empieza a todo centrado en el bebé, ¿no? Y entonces sabemos que no es lo mismo prepararnos nosotras para ir a terapia que tener que preparar al bebé, con quién lo dejan o si lo llevan, qué cosas llevan, que se hace frío, que se hace calor, se empiezan a complejizar todas esas situaciones, ¿no? Y muchas veces son pacientes que al sentir tanta incapacidad, ¿no? Esto lo hablo en relación a todas las patologías que les nombré, al estar tan disminuida la capacidad de sentirse madres potentes, ¿no? Madres que pueden, bueno, se complica mucho más, ¿no? Porque por ahí es un mundo salir de casa a hacer cualquier cosa. Entonces, a veces lo que está sucediendo ahora, estos dispositivos online son una ayuda muchas veces para que se puedan sostener estos espacios. Bueno, y acá les quiero traer un poquitito algunas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con las psicopatologías y la lactancia materna? Por un lado, siempre tengamos en cuenta si hay deseo efectivamente de amamantar en la mujer o no, ¿no? Porque sabemos que la lactancia materna es lo mejor para el bebé, pero acá nosotros tenemos que poner el foco en lo vincular, ¿sí? Entonces, ¿qué representa para esta mujer amamantar? Si representa un tedio, una situación agotadora, donde todo es sufrimiento, o si hay deseo y ganas de amamantar, y entonces ver de qué manera, ¿no? Esto, como les digo, se tiene que valorar de manera individual, de acuerdo a cada subjetividad. Y lo que sí es importante tener en cuenta, que nos dice la evidencia, es que muchas veces el destete precoz puede aumentar la ansiedad y la angustia, ¿sí? Y que la lactancia materna es un factor protector del vínculo. Ivone Olza es una psiquiatra perinatal que ha escrito mucho sobre esto. Ella lo que dice es que las mujeres cuando amamantan muchas veces
lo que favorece es que tienen más contacto con el bebé, ¿no? O sea, en ese abrazo de la lactancia hay más mirada, se favorece más esto, ¿no? Que haya más interacción desde lo corporal con el bebé. Que por ahí la mamadera, digamos, se la puede dar cualquier persona, ¿no? Entonces, si ya cuesta lo vincular, por ahí la mamadera puede interferir en algunas situaciones. Y como dice Silvina Fox, una psiquiatra argentina, es muy importante tener en cuenta no solo el riesgo de medicar, que sí, obviamente las medicaciones todas tienen algunos factores que hay que controlar mucho más en la etapa perinatal, pero el riesgo también es no medicar, ¿no? Muchas veces exponemos a las pacientes a más riesgo por no querer medicarlas. Entonces, la interconsulta con psiquiatría va a servir para esto, ¿sí? Para evaluar si existe la posibilidad de usar medicamentos compatibles con la lactancia, que hay gran cantidad de medicamentos que son compatibles con la lactancia, y esto no lo sabemos, ¿no? Muchas veces creemos que digamos, si lactancia, bueno, no existe la posibilidad de medicación psiquiátrica, y si existe, obviamente, con profesionales que saben de perinatal. También incluso hay medicación compatible con el embarazo. Bueno, pero eso tiene otras complejidades también, pero siempre es importante que trabajemos con psiquiatras perinatales que son los que están formados en esto. Y se monitorizan, obviamente, para minimizar los efectos adversos. Bien. Bueno, ¿por qué es importante la detección precoz? Como les estaba diciendo antes, ¿sí? Porque los trastornos del estado de ánimo afectan la sensibilidad materna, es decir, la capacidad de responder a las necesidades del bebé, ¿sí? De hacer ese entonamiento afectivo, de reconocer qué es lo que le sucede a su bebé y de tener una respuesta sensible, y también la capacidad de maternar, y la percepción de autoeficacia, ¿no? De percibir que pueden, que son madres potentes que pueden cuidar a sus bebés. Y incide obviamente en la interacción entre la mamá y el bebé y también en el desarrollo de su bebé, ¿sí? Cuando hay una mamá que no se puede conectar, una mamá que está aturdida por un sufrimiento psíquico, es muy difícil, ¿no? Que se pueda establecer un vínculo saludable con su bebé, ¿no? Porque es una mamá que ni siquiera puede cuidar de ella misma, ¿no? Ni siquiera ella puede tener sus necesidades básicas cubiertas. Es muy, muy difícil que pueda tener la disponibilidad para poder cubrirlas de su bebé. Sabemos que cuanto antes se diagnostica, ¿no? Es mucho mejor el pronóstico, ¿no? Empieza antes el tratamiento y esto evita que se cronifiquen y que se agraven los cuadros, ¿sí? Y obviamente esto reduce los efectos secundarios que tiene para el bebé, los efectos de tener que convivir con esta mamá en estas condiciones, ¿no? Siempre, digamos, cuando hay alguna patología, vamos a trabajar con la red, ¿no? Entonces, también la inclusión de otras personas que cuiden este bebé va a reducir los efectos en el bebé. Y como les dije antes, tenemos que poder valorar si hay riesgo de suicidio, de infanticidio, es obviamente una emergencia en esas condiciones, ¿no? Bueno, ¿y qué herramientas tenemos, ¿no? Para identificar o encontrar algunos signos de alarma? Yo les voy a mostrar dos herramientas. Estas son las preguntas Google y después les voy a mostrar la escala de Edimburgo, ¿sí? Estas herramientas lo que tienen de bueno es que las pueden usar cualquier persona que esté, digamos, trabajando con embarazadas, o sea que las puede usar una obstetra, las puede usar la obstétrica, las puede usar un pediatra también. Nada, y estas están pensadas específicamente más que nada para lo que son las depresiones postparto, pero también nos pueden servir para identificar otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones ligadas a la ansiedad. Las preguntas Guli lo que van a hacer son súper sencillas, fíjense, digamos, en este último mes, ¿con qué frecuencia te sentiste desanimada? ¿Con qué frecuencia sentiste que nada te interesaba o que disfrutabas un poco haciendo las cosas que antes te gustaban? Y si hay algo con lo que sentís o necesitas que podamos ayudarte, ¿no? A ver, si lo traducimos, es algo tan simple como que el obstetra o el pediatra mire a los ojos a esa mujer y le pregunte cómo se siente, ¿no? Y le pregunte si necesita ayuda con algo. Y muchas veces esto es algo que no se hace, ¿sí? Es muy frecuente que no se haga, que toda la mirada esté puesta en el bebé. Y entonces es muy difícil que esa mujer pueda pedir ayuda si nadie la tiene en cuenta, ¿no? En su sentir.
Y la escala de Edimburgo es una escala que tiene 10 preguntas, ¿sí? En donde se tabula por opciones, por frecuencia, digamos, de intensidad de la pregunta. Tiene un punto de corte en el posparto de 10, es decir, que si da más 10, podemos tener, digamos, elementos para pensar que hay sintomatología compatible con depresión posparto, o también a veces hay alguna sintomatología de ansiedad que también mide la escala. Pero en cualquiera de los dos casos, tanto en el embarazo como en el posparto, la pregunta 10 es clave, ¿sí? Para pensar en urgencia. ¿Por qué Porque la pregunta efectivamente sí ha pensado en hacerse daño a la paciente. Entonces, cualquier respuesta que sea mayor a 0 en esa última pregunta requiere, digamos, una evaluación urgente. Bien, como les decía, van a ver que son estas herramientas, digamos, las puede aplicar cualquier persona, ¿sí? Son muy fáciles de aplicar, entonces muchas veces cuando capacitamos o trabajamos interdisciplinariamente, aparece, ¿no? Esto de la dificultad de poder evaluar estas cosas porque las consultas son cortas, porque tienen muchas pacientes, y como verán son, digamos, 2 herramientas que no llevan más de 5 minutos a aplicar. Entonces, bueno, es importante también que las conozcan los profesionales de otras áreas para que trabajemos en conjunto, porque la verdad es que lo ideal sería que estas pacientes tengan, digamos, el diagnóstico lo más pronto posible, ¿no? Y si esperamos a que tengan que ver una sintomatología más compleja para llegar a la consulta con psicología, bueno, estamos fallando un poco en la prevención. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones terapéuticas? A ver, en líneas generales, sí. Después hay que evaluar cada cuadro, cada caso, la gravedad de cada situación, cada contexto de cada mujer. En principio, la atención psicoterapéutica, en lo posible con profesionales que nos hayamos formado en la clínica perinatal, ¿sí? Va a ser algo muy importante porque, como les decía antes, a veces hay cuestiones que pueden pasar desapercibidas y que son signos de alarma. Muchas veces se naturalizan, ¿no? Como les decía antes, como parte del puerperio, distintas situaciones que es importante atender. La terapia individual, ¿sí? Siempre que trabajamos con mujeres en la etapa perinatal, vamos a necesitar seguramente la inclusión de la familia, ¿sí? O de alguna persona de la red de sostén que justamente sea, digamos, nuestro nexo y también pueda hacerse presente para estar ahí sosteniendo en el día a día de lo cotidiano de la mujer. Hacer también un diagnóstico diferencial es muy importante porque las estrategias de intervención van a ser distintas en cada uno de los cuadros que les mencioné anteriormente. Tenemos que evaluar la necesidad de interconsulta psiquiátrica, ¿sí? Según cada situación. Muchas veces, como les dije, como les mostré antes, muchas veces usamos estas herramientas como la escala de Edimburgo en el consultorio, también nos sirve para poder evaluar, digamos, cómo va avanzando la sintomatología, porque pregunta, digamos, en relación a la última semana, entonces podemos también usarla como medición, digamos, de cuán efectiva está siendo también nuestra intervención. Y otras acciones a promover tienen que ver muchas veces con que la mujer pueda contar con ayuda en las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, ¿sí? Con familiares que le resuelvan la cena, que puedan estar ahí para ocuparse de los hijos mayores, si es que tienen otros hijos. Y el acompañamiento de algún familiar, como les dije antes, es importante también en el día a día, ¿no? También está bueno saber que hay dulas, ¿sí? O acompañantes terapéuticos que se especifican en esta etapa perinatal, que tienen alguna formación que ayuda para poder trabajar de manera más acorde en esta etapa vital. Y generalmente lo que suelen necesitar mucho las pacientes es encontrar alguna figura que materne un poco, ¿no? Que las materne a ellas, porque para poder maternar a su bebé también ellas necesitan a veces sentir todo este sostén y esta comprensión de otra figura, generalmente femenina. Entonces, favorecer el contacto con otras mujeres madres también es algo que generalmente las ayuda a sentir que no les pasa a ellas solas, ¿sí?
a sentir que bueno, que otras mujeres también viven desafíos en sus maternidades. Y acá es importante que estos grupos de apoyo sean, digamos, sean empáticos, ¿sí? Porque muchas veces hay grupos de apoyo que enjuician a las mujeres, ¿no? Que por ahí son fundamentalistas de determinadas cuestiones, de la lactancia, bueno, de determinadas prácticas en el puerperio, y esos espacios sí son bastante iatrogénicos, ¿no? Entonces, en la medida de que podamos contar con algún grupo de apoyo que sepamos que lo coordina alguna psicóloga, un profesional de la salud mental perinatal, también está bueno porque vamos a, por lo general, saber que tienen una mirada en esta línea, ¿no? De la escucha, de la empatía. Bueno, ¿y qué aspectos a mí me parecen importantes que tenemos que considerar en el consultorio, ¿no? Desde nuestro rol profesional, cuando recibimos una persona en esta etapa y tal. Bueno, por un lado, obviamente, la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial, de tener estas formaciones, de profundizar la formación continua para poder identificar estas situaciones. El validar las emociones, ¿no? Como hacemos con cualquier paciente, pero saber que en esta etapa, ¿no? En la etapa perinatal hay mayor vulnerabilidad, y hay como una hipersensibilidad también psíquica, ¿no? Y entonces todo lo que decimos y cómo lo decimos lo tenemos que cuidar mucho. No juzgar el comportamiento, saber que la mujer está haciendo lo mejor que puede con lo que siente, con lo que le está sucediendo, ¿sí? Entonces ahí también tenemos nuestro espacio de supervisión y de terapia para poder elaborar, porque contratransferencialmente nos pasan muchas cosas, ¿no? Con estas situaciones perinatales, porque bueno, a mí siempre me gusta pensar que todos estuvimos en esa etapa, ¿no? Si no maternando, todos fuimos bebés de alguien y también se jugar cosas que tienen que ver con lo propio, entonces eso hay que supervisarlo y hay que trabajarlo. Bueno, el trabajo interdisciplinario con profesionales de la salud que tengan formación en salud mental perinatal, ¿sí? Para mí es indispensable trabajar con psiquiatras perinatales. La verdad es que es una gran diferencia en la atención, es una gran diferencia porque bueno, tienen la formación específica, porque van a saber utilizar la medicación, ¿sí? Van a saber darle seguridad también a las pacientes y a la familia de esa medicación, si hay que utilizarla, por qué. Verdad que a veces nos encontramos con muchos pacientes que, bueno, van a los psiquiatras que tienen en la cartilla y muchas veces, lamentablemente, no son psiquiatras con esta formación específica. Y bueno, hay mujeres que pierden la lactancia cuando no lo deseaban o cuando terminamos charlando con ellas nos damos cuenta que está tomando un medicamento que es compatible, ¿no? Y la verdad es que es nada, es muy diatogénico que suceda eso. Hay una página que se llama de lactancia, yo acá se las voy a pasar después cuando mande el archivo, que es una página que cualquier persona puede entrar ahí, poner el nombre de un fármaco y va a salir como un semáforo de 3 colores, donde verde, digamos, es compatible con la lactancia y después, bueno, aparece, medianamente compatible y bueno, y va marcando, digamos, según el fármaco, si es compatible o no con la lactancia y cuáles son los que están, digamos, prohibidos. Bien, el trabajo con la red de sostén y la familia de las pacientes es una etapa vital en la que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que traer al consultorio y involucrar en los tratamientos a las abuelas, a las parejas, a veces hasta hermanas de las pacientes. Bueno, y nosotros desde dónde nos paramos, ¿no? Yo creo que desde la teoría del apego me parece que es importante también pensar en nuestro rol como una base segura, ¿no? Que podamos ofrecer ese sostén muchas veces maternizante que están necesitando las mujeres en esta etapa. Son pacientes que muchas veces van a necesitar mantener la comunicación cotidianamente con nosotros, sí, que van a necesitar seguimiento entre consultas. Entonces, saber también que de acuerdo a las distintas situaciones, a las distintas sintomatologías, vamos a tener también que estar muy disponibles, ¿no? Para sostener ahí. Entonces, esto también es importante de saberlo para regular también nosotros cuánto podemos sostener y cuántos casos podemos tomar que necesiten este requerimiento.
Bueno, brindar información y psicoeducación, como les dije antes, ¿no? La mujer tiene derecho a saber cómo se llama lo que le pasa, ¿sí? Cómo se llama lo que le pasa, que ella sola no es la única que lo está viviendo, ¿sí? Que es algo que sucede. Pero bueno, de lo que se habla poco, sí, todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Hablar de patologías en el puerperio, hablar de depresión postparto, hablar de trastornos de ansiedad, a pesar de que se está empezando a hablar un poco más de las partes no tan rosas de la maternidad, bueno, todavía cuesta mucho. Porque, bueno, muchas veces se estigmatiza a estas mujeres. La supervisión, como les dije antes, y la covisión de casos también es fundamental para nosotros encontrar un espacio de sostén para revisar qué es lo que nos sucede a nosotros con estas pacientes. Bueno, acá les quería traer cortito, como no quería presentar casos porque, bueno, no era demasiado profundo y por ahí, nada, iba a estar bueno dedicarle más tiempo, traje así fragmentos cortitos, algunos son de pacientes, como para poner un poco de voz en cómo lo viven las mujeres, ¿no? Acá una nos cuenta, sabía desde el primer momento en que sostuve a mi hijo que necesitaba ayuda, pero me aterraba decirle a nadie lo que sentía, porque no quería que me apartaran de mi bebé. 4 semanas más tarde me hospitalizaron por psicosis posparto, ¿no? Bueno, este miedo de decir cómo se sienten, ¿no? Y de ser juzgadas como malas madres o como madres terribles, ¿no? Esto opera muchísimo, ¿no? Y hace que sea mucho más difícil, bueno, que se puedan identificar estas situaciones. Lloraba siempre que mi bebé lloraba, todas y cada una de las veces, incluso cuando parecía que todo iba bien con mi bebé. Yo sollozaba mientras la amamantaba y le cambiaba el pañal y la acunaba. Mi marido me preguntaba qué ocurría y yo simplemente negaba con la cabeza, con las lágrimas corriéndome por las mejillas y decía, no lo sé. Sí, también esta sensación de que ni ellas mismas, ¿no? Saben qué sienten y cómo se sienten y se sienten raras y no entienden por qué les sucede todo esto. Las 4, va para allá. Acaba de venir un niño. Bien. Bueno, cada vez que cambiaba a mi bebé, imaginaba que le hacía daño. Cuando encendía el fuego de la cocina veía cómo se quemaba. Cuando la dormía en su cama me veía ahogándola con la almohada. No decía nada porque me avergonzaba sentirme así. Creía que estaba enloqueciendo. Este es un testimonio de una paciente mía, ¿sí? Que ella tuvo, bueno, un trastorno de ansiedad. Han pasado meses del nacimiento de mi hija y no hay día en que no piense en el parto. La cara del médico se me viene junto a otras imágenes del parto con una gran angustia. Pienso todo el tiempo en qué hice mal, qué tendría que haber cambiado y me culpo por no haber podido parir vaginalmente. Acá falta la palabra parir. Bueno, este es otro testimonio también de una paciente, que tiene sintomatología de estrés postraumático. Bueno, y acá les dejo también, quería que les quede información de algunos recursos para profesionales, para que sepan que existe en Argentina, de psicología perinatal, donde somos muchas psicólogas de distintas partes del país que trabajamos en red. Materna, Salud Mental Perinatal, es una asociación que crearon expacientes. Analía Sierra es una expaciente que padeció depresión postparto y bueno, se puso en contacto con distintos profesionales y logró generar este espacio que es maravilloso. Tienen grupos de apoyo a pares, tienen números de teléfono a los que las mujeres pueden contactarse en medio de crisis. Bueno, después también está el capítulo de psiquiatría de APSA, ¿sí? Psiquiatría perinatal, que tiene también muchos psiquiatras con formación específica en el área. Y esta es una asociación internacional, la Sociedad Mares, ¿sí? La Sociedad Marce, que tiene muchísimo trabajo en brindar información y acompañamiento en distintas situaciones ligadas a los trastornos del estado del ánimo en la salud mental perinatal. Bueno, y muchas gracias. El lema de la salud mental materna importa es un lema que se impulsó, digamos, desde la Sociedad Mares. Bueno, y estamos tratando de que se oficialice el Día de la Salud en nuestro país también.
Bueno, Caro, muchas gracias a vos. Bueno, Fue súper acá claro estoy. y súper preciso y puntilloso todo, con mucha información. Como decís, hay mucho más para profundizar, pero es importantísimo esto de empezar a visibilizar qué pasa, que hay cosas que son esperables y hay cosas ¿Se que no. escucha? Entonces está bueno. ¿Me escuchás, Caro? Hola. ¿Se escucha, Maca? Ah, sí, a ver, Caro, ¿vos me escuchás? ¿Se escucha? A ver, Sí, te escucho está cortadito, Caro. ¿Ahora se escuchan? estoy, ¿eh? No sé si se escucha. A ver, yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, Listo. ¿Sí? sí, perfecto. Ahí vamos. Bien, no, decía la importancia esto de visibilizarlo. Después te mandamos los comentarios que se fueron generando en el chat que van justamente diciendo esto, la importancia de empezar a visibilizar la maternidad como un fenómeno real, bastante distinto de lo que está idealizado socialmente, que genera tanto malestar y tanta iatrogenia. Eh, Así Ujú. que, bueno, te súper agradecen, fue muy claro todo. Ahora te paso algunas de las preguntas. Algunas preguntaban por bibliografía. Acá ya pasaste varios recursos, pero no sé si hay algunos títulos que nos puedas recomendar o autores para profundizar. Sí, si quieren yo les puedo mandar algún material que tengo. Hay bastante bibliografía, hay un manual que se consigue en internet que está muy bueno, que es de Maldonado, es el autor, pero se los puedo mandar por mail si quieren después para compartir junto con la presentación. Perfecto, dale, claro. Ese manual está muy bueno. Sí, APSA también tiene formación y tiene, digamos, cada tanto va lanzando su material también respecto del tema. Bueno, y después hay bastantes autores que pueden consultar. Nada, desde los clásicos como Stern y Winnicott, que habla mucho de esto. Bowlby también tiene mucho desarrollado sobre dificultades vinculares en el posparto. Pero bueno, si me dan tiempo, pensamos un poco más. Dale, perfecto. Vos, Caro, después mandás todo y nosotros desde Raíces lo vamos haciendo circular. Pero bueno, había también enfermeros, decían también la Dale. importancia de que los médicos vayan abriendo eh, la mirada y ampliando y que sea una mirada integral, que se deje de ver al embarazo como algo, como una enfermedad, desde solamente una dimensión biológica y contemplarlo integralmente. Eh, Decías al principio que el embarazo antes parecía que era un factor protector y al contrario, justamente es un factor de vulnerabilidad que hay que estar muy atentos y acompañar. No es un estado patológico, es un estado que simplemente hay que estar como una crisis, como vos decías, vital y evolutiva, como a la adolescencia, que nos devuelve después a ser otras personas, no volvemos a ser las mismas que antes. Y Sí, lo que pasa todo es que eso está, está está muy bueno que se romantizado. sepa. Te hago otra pregunta que hicieron llegar por el chat. ¿Un factor de riesgo encontrar trastornos pueden ser los abortos? Digo, estadísticamente hablando, por sentimientos de culpa y cuestiones no resueltas. Sí, sí. Si se fijaron en Y los como vos factores decías, de la riesgo, importancia de una yo perspectiva mencioné de eventos derechos y de género. obstétricos. Eventos Ujú. obstétricos pueden ser también los abortos, las Sí. pérdidas gestacionales, también sí. Nada es, obviamente, nada es lineal. No es que por haber tenido una Ujú. pérdida, entonces va a suceder que, ¿no? Como todo, vemos también la complejidad desde un lugar amplio, desde lo contextual, distintas situaciones que se van sumando a veces, ¿no? Factores de riesgo que se van sumando. Ujú. Y después otra pregunta que llegó por privado, si podrías como diferenciar más entre la depresión postparto y la tristeza postparto. Ujú. La mayor diferencia es que la tristeza postparto remite sola, digamos, no necesita terapia, no necesita, Ujú. digamos, ni medicación, ¿sí? Tiene que ver con una adaptación a esto nuevo que es la maternidad, ¿no? El impacto de la caída hormonal, de todas las hormonas que van apareciendo después de que nace el bebé,
hasta esto de volver a casa sola con el bebé y encontrarse, digamos, con esta responsabilidad de, bueno, de que su bebé esté bien, de que se alimente bien. Entonces, decimos que es adaptativa por eso, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces entre la expectativa de lo que creí que era tener un bebé, ¿no? Bueno, vuelvo con mi bebé, qué lindo, duerme, yo estoy tranquila charlando con una amiga. No, bueno, tenés un bebé que llora, que te demanda, que por ahí tenés que conocerte para que la lactancia funcione, ¿no? Entonces todo eso también va haciendo bueno, que haya mucha más sensibilidad en ese momento. Pero la gran diferencia es esa, ¿no? La depresión postparto es un cuadro psicopatológico que necesita de apoyo y de intervención para poder, remitir. Y por ahí esto que les decía antes, ¿no? Una mujer que está atravesando tristeza, posparto, entra y sale de ese estado, ¿no? Hay un momento del día en el que se angustia, llora, se siente la peor madre del mundo, pero después se olvida y se encuentra riéndose de su bebé, contándole a alguien lindo que hizo en el día. Y una mujer que está con una depresión posparto franca, va a ser muy difícil que encuentre una sola cosa que le dé satisfacción en su día. O sea, es un estado cuasi permanente. Bien. Sí, yo cuando daba no te escucho. Hola. Escucho, yo las escucho. Ah, ahí está. No, a veces se congelaba un poco sí. la imagen, entonces no sabía si ya vos seguías hablando y yo no te escuchaba. También el factor social y la red de sostén como para facilitar esa transición y esa adaptación a la nueva maternidad. Yo mencionaba la semana pasada en el desarrollo esperable del puerperio que hay sociedades que son, si querés, mucho más primitivas en cuanto a desarrollo y tecnología, que tienen una red de sostén donde el puerperio por ahí es un momento más importante que hasta el embarazo, donde el baby blues y la tristeza postparto casi no se registran. Como vos mencionabas, por ahí es en esta cultura occidental donde hay tanto individualismo, donde hay que rápidamente volver al estado de producir y de seguir, y la maternidad poco tiene que ver con eso. Sí, sí, totalmente. Sí, la exigencia de volver al estado anterior, ¿no? Hay como una idea de que nace el bebé y vos nada más tenés un bebé y ya, y te pasan un montón de cosas, ¿no? La exigencia también de los estándares de belleza, o sea, son un montón de cosas que, digo, este cambio que decías antes, comparable con la adolescencia, ¿no? Hay en un año, digamos, entre el embarazo y el puerperio inmediato, el cuerpo de la mujer cambia de una manera súper considerable, ¿no? Y también hay que poder elaborar esos cambios. Sí, es complejo. Y antes alguien decía algo de cuando se suspende la medicación, leí así de refilón, en la bipolaridad o algo así. No sé si vos tenés la pregunta ahí. Muchas veces las mamás con bipolaridad se les suspende la medicación durante la gestación, siendo esto mucho más perjudicial para esta. Muy interesante lo que planteas, Carolina, de que no todas las medicaciones son contraproducentes. Al contrario, muchas veces el no contar con el tratamiento podría ser peor. Sí. Sí, bueno, eso también, ¿no? Muchas veces uno recibe una paciente y cuando te cuentan que vienen de terapias anteriores y de medicación, la pregunta que yo siempre hago, ¿pero qué pasó? ¿Vos dejaste la medicación o te la retiraron, no? Porque muchas veces es esto, ¿no? Por miedo a que los médicos les digan, no, vos no podés tener un hijo en estas condiciones, no podés quedar embarazada, la paciente interrumpe el tratamiento, deja por su cuenta la medicación, con todo el riesgo que eso conlleva, ¿no? Y bueno, justamente es esto, vemos después las consecuencias en los meses posteriores, ¿no? Entonces siempre la medicación con un seguimiento de un psiquiatra perinatal, hay medicaciones que se mantienen, sí. Claro, también pasa muchas veces que por ahí tienen algún síntoma, van directamente a un psiquiatra y el psiquiatra le dice, no, bueno, pero tenés que cortar la teta. Y entonces, entre la culpa de destetar, no toma la medicación. Me pasa con una mamá que acompaño, que ahora, bueno, pudimos encontrar una psicóloga perinatal que le dio una medicación compatible con la lactancia y la madre está mucho mejor, porque está pudiendo cuidarse ella y ella siente que sigue cuidando al bebé. Pero antes había pasado por 3 psiquiatras, lo que vos decías de cartilla obra social, que le decían, bueno, no puedes seguir así, la teta no. La culpa de la madre por encima sentirse mal por todo lo que siente, más tener que destetar obligatoriamente,
y hay un montón de opciones. Entonces, nada, me parece que estos espacios de psicología perinatal son imprescindibles, porque había un comentario que también decían de la estimulación temprana. Es prevención, es trabajar en el antes, es prevención y promoción de derechos y de cuestiones fundamentales para que el después no se instale la psicopatología. Es mucho más rico y fértil poder laburar antes. Sí, totalmente. Sí, sí, ni hablar. Y lo que vos decís es así, o sea, digo, la mayoría de los psiquiatras no se arriesga a medicar, ¿no? Cuando muchas veces el riesgo justamente es no medicar, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento, terminan dando indicaciones que son iatrogénicas. Y bueno, nada, sería mucho mejor poder decir, mira, no me especializo en esto, déjame investigar, ¿no? Pero por ahí esto de que siempre nos tenemos que quedar en el lugar del saber, bueno, dificulta mucho todo esto, ¿no? Entonces, está bueno que las pacientes sepan que existe esta área de trabajo. Sí, los pacientes y los psicólogos, porque como hablábamos ayer, por ahí no está tan visibilizado lo perinatal por fuera de los que estamos formados, es algo bastante nuevo, la psicología perinatal. Sí, sí. La otra vez me decía una paciente que le contó a alguien, a la pareja, o que la pareja le dijo que su mujer estaba haciendo terapia con una psicóloga perinatal y que su propia psicóloga le dijo, pero eso es una pavada, es lo mismo, el embarazo, que el resto de la vida, ¿no? Como, bueno, también profesionales como nosotras, ¿no? Las psicólogos, que tenemos mucho prejuicio y falta de formación, porque digo, yo siempre hay algo que cuando me preguntan por qué quise estudiar esto, a mí me llama la atención, vamos a una facultad donde somos 95% mujeres y que cuando haces una materia de psicología de adultos no se hable de puerperio, no se hable de embarazo, ¿no? Digo, claramente todo esto está invisibilizado. Toda el área de prevención y de promoción y del cuidado previo como que no tiene mucha prensa. La psicopatología pega más. Sí, pero claro, tampoco desde ese lugar, ¿no? Se habla, Sí, es sí, como la salud mental de la mujer y este no, periodo vital de las personas que gestamos está completamente, sí, como si no existiera, ¿no? exactamente. Bueno, Caro, te súper agradecemos. Se está cortando un montonazo, es una lástima. Espero que podamos volver a armar espacios, volver a armar charlas. Fue un placer tenerte acá con nosotros en esta tarde. Después te hacemos llegar los comentarios y los agradecimientos. Así que bueno, nada, desde Raíces, Maca creo que también sigue con problemas de audio. Te agradecemos y bueno, dejamos abierto el espacio para futuros encuentros. Dale. Dale, muchas gracias a todas. Ay, ya no te escucho, Caro. Se me cortó todo. Muchas gracias, les decía. Ahí está. Bueno, Caro, mil gracias. Un beso enorme, buen fin de semana a todos y muchas gracias por encontrarnos un sábado a la tarde para seguir pensando y visibilizando estas cuestiones que son tan fundamentales. Buenas tardes a todos.